Commodities. Hoy con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Leverage Sales en España. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, muy buenos días. Bueno, tenemos una semana muy cargada, una semana donde la atención ha estado principalmente en el oro, en el dólar y también el petróleo. El dólar ha vuelto a actuar como activo refugio. Otra vez, después de tantos ruidos y tantos tambores que decían que había perdido su valor, que ya había sido desplazado por otros activos, esta vez ha vuelto otra vez a un primer plano, ¿no? Sí, ante conflictos bélicos ha sido actuando como refugio también el oro. En otras ocasiones hemos visto que caídas en Estados Unidos, también un poco por sus problemas de déficit, lo que habían creado era debilidad del dólar, pero ante conflictos geopolíticos vuelve a ser otra vez moneda refugio. El petróleo, $84, hoy los ha reconquistado. ¿Cómo has visto la evolución de el precio del petróleo y qué es lo que se dice en el mercado respecto a su precio en el corto plazo por la guerra en Irán? Sí, básicamente al final depende cuánto va a durar el conflicto y más o menos los analistas están diciendo 4 o 6 semanas que pueda durar, es mucho tiempo y si sigue, digamos, ese estrecho de Hormuz cerrado con el 25% de lo que es la oferta mundial que pasa por ahí, están viendo incluso modelos que se puede ir a $100 y eso lo que está suponiendo son subidas fuertes o posibles subidas fuertes de la inflación. Fíjate que en Estados Unidos lo que es el galón de gasolina ha subido 20 centavos en 2 días, es la mayor subida en los últimos 20 años. Por tanto, eso que se puede mantener en el tiempo va a suponer subidas de la inflación y eso mayor riesgo para la Fed, obviamente, para que no bajen tipos como el mercado pudiera tener anticipado. Claro, el mercado lo que está yendo es un poquito más allá, es precio de gas, precio de petróleo, efecto en la inflación y por lo tanto que se trastoque la política monetaria, la hoja de ruta que tiene marcada Jerome Powell para bajar los tipos de interés y que afecte también al crecimiento económico, porque igual que el encarecimiento de las materias primas afecta a la inflación, también le resta décimas al crecimiento económico. Efectivamente, y realmente el petróleo estaba, pues para mi gusto, muy bajo y ya se preveía que fuera subiendo poco a poco, pero esto ha sido un poco como el desencadenante que se fuera a esos $83, $84 el Brent y lo que pueda suponer para toda la economía, porque si hablo de la inflación a corto plazo, esos 20 centavos, si sigue ese precio en marzo, supone un 0,3% más de subida del IPC en Estados Unidos. Y eso al final lo que repercute es al final en todas las demás, digamos, actividades del IPC, porque va a ir subiendo precios de todo y, como bien decías, que la Fed no pueda bajar tipos. Por tanto, es una encrucijada muy importante para el inversor, pero también para el consumidor americano, con un 60% de la población, digamos, en contra de este ataque que se ha producido con Irán, porque al final el bolsillo de todos los americanos se va a ver mermado con esa asequibilidad de esas materias primas y lo estamos viendo que materias primas van a seguir subiendo. Lo primero fueron los metales, pero hay muchos de otras materias primas como puedan ser el petróleo que hablamos, energía, pero también mucho ligado a eso como digamos agricultura o todos los commodities relacionados con ese tipo de actividades, lo cual puedan subir precios y al final sufrir el consumidor. ¿Cómo estás viendo el movimiento de los índices? ¿Está habiendo rotación desde crecimiento a value, desde grandes a pequeños valores? Sin duda, y si ya lo habíamos visto durante el inicio de año, desde el inicio de año esto es como un, digamos, desencadenante mayor en cuanto a que muchos inversores están despertando de esa rotación. Y fíjate que los índices estamos en 6.800 para el S&P, muy similar a antes del ataque sobre Irán. Y entonces dentro del índice se están produciendo esos movimientos con subida de value, subida de energéticas y muchos otros sectores y en detrimento de la tecnología. Los 7 magníficos han corregido un 5,6% en el año con el gran peso que tienen sobre los índices. Es decir, que la rotación que está habiendo dentro es muy fuerte. El mercado sigue mirando a los fundamentales. Aquí hay dos referencias, una macro y otra micro. Seguimos con resultados empresariales, ya los últimos. Anoche los de Broadcom. Sí, hablábamos de esa rotación porque precisamente anoche, en la sesión de ayer, como que volvió de nuevo la tecnología, digamos que el mercado está mirando hacia
a riesgo o fuera de riesgo. Ayer volvíamos un poco a riesgo y otra vez al trade de tecnología y sí que hubo rebotes. Amazon rebotó un 4%, pero justamente los resultados de Broadcom, que fueron al cierre, han sido espectaculares, un poco en la tónica de Nvidia, pero si Nvidia corrigió en resultados, ayer Broadcom al cierre subía un 5%. Sus chips, venta de chips de inteligencia artificial han subido un 105% respecto al año anterior y las previsiones que daba para el próximo trimestre eran un 7% por encima estimados de analistas, pero sobre todo Broadcom, que solo hablaba normalmente en resultados del siguiente trimestre, lo que ha dicho es que en el año 2027 su fuerte demanda de chips de inteligencia artificial van a llegar a ventas de 100.000 millones de dólares. Volvemos también a los datos macro. Mañana tenemos cifras de empleo y ayer aperitivo con el empleo privado, el ADP. Sí, ayer el empleo privado que dio un buen dato de 63.000 nuevos puestos creados y mañana nóminas no agrícolas generales que en torno el mercado espera 55.000 de creación. Fíjate que el empleo yo creo que ha pasado un poco a segundo plano, no está siendo tan importante con, digamos, esa falta de inmigración dentro de Estados Unidos. Lo que está ocurriendo es que realmente no hay despidos, es decir, los empresarios necesitan trabajadores, no está habiendo despidos y aunque las cifras de nueva creación no sean muy buenas, nos llegan a 100.000, 130.000 como en meses anteriores, sí esos 55.000 pueden ser positivos. De hecho, si el mercado ve una creación fuerte de empleo, todavía puede alejar más la bajada de tipos por la Fed. Para hoy, ¿algún resultado que se espere y también para mañana viernes, ya recta final de la jornada? Sí, sigue habiendo compañías importantes. Destacaría hoy que va a publicar Costco y también va a publicar Kroger con su nuevo CEO que está dando la vuelta a la compañía y creo que pueden ser positivos y sobre todo lo que pueda decir de lo que viene hacia adelante. Otras compañías también publican durante el día de hoy. Yo creo que a lo mejor no tan importantes como ayer los de Broadcom. Dos cositas más. Enseguida me voy a ir a Asia y te voy a preguntar por el Kospi, que nos tiene totalmente locos con esos bandazos tan impresionantes. Pero antes, hablábamos al principio de el efecto de la guerra en el gas, en el petróleo y por lo tanto la inflación, que es el principal indicador junto con el PCE que vigila la Reserva Federal de Estados Unidos. Todo el mundo dice que depende todo de lo que dure la guerra. ¿Qué escenarios manejas? ¿Qué se dice en el mercado sobre si una guerra es breve y termina ya, o si esto se prolonga y se enquista en el tiempo? Bueno, claramente es la incertidumbre y realmente también estamos viendo la administración Trump cómo se mueve. No sé si lo tenían tan bien planeado lo que pueda durar el conflicto o digamos reveses que puedan sufrir, pero más o menos los analistas están viendo 4 o 6 semanas que pueda durar el conflicto y no veo que se enquisten durante mucho más tiempo. A lo mejor sufren una retirada o se retiran del conflicto. Ayer esos rumores que había que si la CIA había recibido demandas por parte de Irán de negociar lo que pueda quedar de alguien en Irán que tenga mando, ¿no? Entonces, como que hay mucha incertidumbre y realmente si esos precios de la energía siguen subiendo o se mantienen estos niveles, eso es riesgo inflacionario y también posibles riesgos a otros que se traslade a la economía general dentro de Estados Unidos. Y bueno, realmente ahora estamos como a la espera completamente, pero también lo estamos viendo que con un conflicto tan fuerte como es el conflicto con Irán, realmente los índices están en los mismos niveles que cuando empezó, como que el mercado se ha acostumbrado a estos hechos y sobre todo si, como decíamos antes, esa rotación que sí se está produciendo en los índices. Claro, estamos muy pendientes del petróleo y del gas, pero ojo que el cierre del estrecho de Hormuz lo que representa es que no pasen buques de uno a otro lado, que haya muchos que estén por ahí varados, dando vueltas, y esto afecta a todo tipo de materiales, temas de electrónica, de maquinaria, de alimentos, y al final todo se encarece, es una bola tremenda más allá de la energía. Sí, sobre todo para las economías asiáticas. Al final, Venezuela e Irán eran colonias chinas, es decir, se nutrían de ese petróleo más barato y se aprovechaban, digamos, de evitar las sanciones de Estados Unidos y a quien más va a afectar va a ser esos países. Si hablabas precisamente de Corea y esos vaivenes que ha tenido el Kospi estos días, con las mayores caídas en 2 días de un 18% de los índices y hoy vemos cómo rebota casi al 10%.
por poner los datos de Corea, lo que son los inversores minoristas dentro de la bolsa de Corea son el 70% de los que hacen esa bolsa, esos movimientos, mientras que en el NISE, por ejemplo, solo es el 20% de inversores retail o minoristas, el resto son institucionales. Es decir, los vaivenes o la volatilidad allí es mucho mayor. Y también hablando de Corea, lo que ellos importan de petróleo, el 75% de su petróleo proviene de Oriente Próximo. Bueno, lo de Corea es impresionante. Ayer un 12% y otro 12%, montaña rusa, pero de las que dan mucho vértigo. Completamente. Lo que pasa es que también es el índice que mejor se había comportado en 2025, también había tenido una subida muy fuerte durante enero y realmente tras ese casi 18-20% de corrección en 2 días, pues el rebote de hoy yo creo que también era previsible. Veremos a ver si continúa. Muy bien, pues Ignacio Baqueano, Everest, gracias, que tengas un buen fin de semana, cuídate mucho y a por el jueves. Un abrazo. Muchas gracias, Susana. Gracias, Feliz cuídate, jueves. chao, chao.